principios del siglo XX. No, yo creo que hay que compartir la vida de las clases populares en lo bueno y en lo malo, pero según el criterio de estar con ellos sin ser de ellos, claro. No necesariamente uno se tiene que anular y en la masa, pero sí convivir y saber estar con todo el mundo y saber mantener unos criterios de convivencia con todas las personas sin aislarse en algún gueto o algún espacio así, algún paraíso sobre la tierra en el que yo no creo. El punto número 16 es que hay que desarrollar una voluntad de esfuerzo y un espíritu de servicio. Si esto no lo hay, la convivencia no es posible, porque en los momentos difíciles pues hay que saber pues aguantar, ¿no? Aguantar los momentos críticos. La voluntad de esfuerzo exige en los trabajos difíciles pues estar siempre de voluntario más o menos. Yo siempre empleo una expresión cuando aquí en la guerra civil, en el ejército republicano, los comisarios políticos del ejército republicano tenían una consigna que, aunque yo soy muy crítico con el ejército republicano, pero a mí siempre me ha parecido bien, ¿no? Que decían el primero en el ataque y el último en la retirada. Era su consigna. Y bueno, está muy bien, ¿no? O sea, el primero en las cosas difíciles y el último en las cosas fáciles. Eso hace que la convivencia fluya, porque si toda la gente de un equipo tiene esa mentalidad, entonces no hay escaqueo, ¿no? Sino siempre hay una disposición voluntaria a las cosas difíciles y quedarse un poquito atrasado para las cosas fáciles. Entonces hace que todo funcione por convicción interior y no por coacción o por llamar la atención a alguien o tal. Pero claro, el esfuerzo y el servicio tiene que ser mutualista y recíproco. Me esfuerzo y se esfuerzan los otros, sirvo y soy servido. Eso tiene que ser así, porque de lo que se trata es crear una sociedad convivencial o un equipo convivencial. No puede haber alguien que sirve y alguien que es servido, porque entonces se crearía una sociedad de amos y siervos, ¿no? Tiene que ser algo colectivo. El punto 17, ya lo he dicho, se necesita una autoconstrucción del sujeto, hay que marcarse metas, hay que establecer criterios y uno tiene que ser él mismo. Si no se es él mismo en la soledad y en lo individual, no se es uno mismo en lo colectivo, y entonces lo colectivo no puede funcionar. Y luego el punto 18 también se repite un poco, aunque bueno, cuando lo escriba será menos, que es necesitamos una ética comunitaria que hoy no existe. La construcción de una ética comunitaria pues no es fácil, con unos valores específicos, existía entre las clases populares pero desapareció más o menos en los años 50. El franquismo la destruyó para permitir el rápido desarrollo del capitalismo que se da a partir del año 55. Entonces, bueno, ya la ética comunitaria se sustituye pues por criterios de me busco el mejor trabajo para ganar más dinero, la sociedad de consumo que ya estaba saliendo, la búsqueda de lo agradable y evitar lo desagradable. Todos estos son unos disvalores que van sustituyendo pues criterios de antes, que incluían normas de convivencia, normas relacionales, cortesía, formas de dirigirse a los demás, tonos de voz. Bueno, era bastante rico. De eso ya no queda prácticamente nada, no ha desaparecido. Luego el punto 19 es hay que dejarse asombrar por la creatividad de los otros, celebrarla, aprender de ella y considerar que en los otros están muchos de los problemas que por el momento no sabemos resolver, ¿no? Entonces hay que establecer un marco para el desarrollo de la creatividad de la gente con la que vivimos, pero una creatividad bien fundamental. Y el punto 20 y último, pues tiene que haber una cierta ascética personal. Quienes son hedonistas no pueden convivir, eso está muy claro. El hedonismo, que es la ideología de la burguesía actual, lo impide, porque el hedonismo te lleva siempre a buscar tu satisfacción en términos de mínimo esfuerzo, máxima satisfacción en cada situación. Entonces, si eso lo hace un colectivo, cada persona hace eso, pues se crea un conflicto inmediatamente, ¿no? Entonces, pues la mentalidad hedonista no es adecuada para la convivencia, sí es adecuada para el individualismo. Quien quiera ser hedonista tiene que buscar una cosmovisión individualista y organizarse a partir de sí mismo. Y nada más, esto es todo. A ver, preguntas. Claro, sí. Espero que sí. Bueno, yo sí que... Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho.
Y estoy muy de acuerdo en prácticamente todo, pero sí que hay algunos puntos que, bueno, me han generado duda o que se me han ocurrido otras fórmulas. Por ejemplo, me da la sensación en toda tu exposición de que hay una separación, de que partes de una separación entre individuo y sociedad. A ver cómo has definido sociedad. Has definido sociedad como individuos organizados para vivir colectivamente. Es como si los individuos están ahí primero y luego se organizan y generan la sociedad. Bueno, yo creo que esto es un error teórico muy común. Porque también me ha dado la sensación de que cuando hablas del individuo, que dices que es asocial en el capitalismo y tal, pues estás dando por supuesto que es posible construir individuos al margen de la sociedad o que no sean sociales. Pero es que desde el punto de vista genético, si conoces a Piaget y demás, no es concebible. O sea, el individuo no se construye si no es en sociedad. Y si no, ahí están los casos de los niños salvajes y todos estos casos famosos, ¿no?, que demuestran que cuando un ser humano no recibe socialización, pues no se hace ser humano, no llega, porque no adquiere un lenguaje y no adquiere la sistematización de la mente necesaria, ¿no?, a través del lenguaje y de los conceptos que son semánticos, que son sociales, ¿no?, pragmáticos. Entonces, frente a esto, pues podemos entender mejor que el individuo no es que sea social en la sociedad capitalista, el individuo es social también en la sociedad capitalista, pero en una determinada forma de sociedad que parece que no nos gusta, ¿no?, a los que somos críticos del capitalismo, ¿no? Porque, bueno, como has dicho tú, pues promueve valores como de competencia, de egoísmo. Yo creo que lo que pasa es que sí que somos construidos socialmente en una determinada sociedad que entiende la relación entre yo y otros de una forma egoísta o egótica, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, si entendemos la psicología, si ampliásemos los estudios de psicología, académicamente hablando, combinándolos con estudios de sociología, lingüística y tal, tendríamos una visión científica del sujeto más completa, que igual ya no te pareciese tan limitada y sí que nos podría ayudar, ¿no? Porque de hecho tú has utilizado términos como neurótico, que son del psicoanálisis, ¿no? Entonces, esto me lleva a la segunda cosa que te quería decir, que era lo de que somos seres bipartidos. A mí decir que somos seres que tenemos el bien y el mal en nuestro interior me resuena mucho a morales religiosas y no me gusta, la verdad, porque me parecen dualistas, ¿no? En cambio, si sustituimos eso por ejemplo, los pares consciente-inconsciente, pues a mí ya me ilumina el camino, porque se trata simplemente de que hay una parte del sujeto a la que podemos acceder, que es a través de la introspección, cuando tú te retiras, cuando tú meditas, y luego hay una parte de cada una de nosotras que no es consciente, que es el inconsciente, que esto ya lo dice el psicoanálisis, pero ahora también la neurociencia y tantos otros estudios científicos lo avalan, ¿no? Pues que se te hace invisible, simplemente no puedes acceder a ello a través de tus propios mecanismos. Por eso no creo en los mecanismos, no creo que los mecanismos propios de introspección sean tan estupendos, creo que siempre nos dejan a medio camino. Y entonces, bueno, pues el inconsciente es algo que nos mueve a actuar, sin embargo no tenemos siempre acceso a ello, y ahí los otros sí que nos pueden ayudar, ¿no? Pero pueden ser los otros cualquiera, es decir, nuestros amigos, nuestros compañeros, las personas con las que convivimos, pero también puede ser un otro especializado, también puede ser un otro que ha estudiado sobre la mente humana y entonces nos puede dar más pistas.
Porque, y esto me lleva a la tercera cosa, el saber popular y lo que se suele llamar la psicología popular a veces está llena de confusiones y errores. Es decir, muchas veces repetimos por concepciones heredadas formas de entender al sujeto que están plagadas de cosas que nos confunden y lo peor, que nos llenan de sufrimiento. Porque, por ejemplo, yo qué sé, hay miles de ejemplos, pero yo podría poner uno, ¿no? El saber popular te dice, madre no hay más que una, por ejemplo. Tienes que amar y honrar a tu madre y si no lo haces eres un mal hijo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos casos no hay de madres que no aman a sus hijos, que no son capaces de darles lo que necesitan para criarlos de una manera saludable? Y hay veces hijos que se ven obligados por su salud mental a alejarse de sus madres, no a no quererlas, pero así a poner ahí una distancia. Por ejemplo, entonces ahí el saber popular nos dice una cosa, el sujeto la vive de otra, se llena de sufrimiento interno y al final se vuelve neurótico probablemente. Entonces lo que quiero decir es que el saber popular es positivo, pero no solamente, o sea, a veces también puede ser negativo y nos puede llevar por el camino de la confusión y el error, y en cambio hoy la psicología sí que nos puede echar una mano. Entonces yo no la desecharía de principio. Ahora sí que no me quedaría con esa psicología, digamos, excesivamente especializada, que no quiere ver al individuo como con toda la complejidad que tiene, ¿no? Y bueno, y por último el tema de la libertad, lo de que si la libertad se entiende desde mi yo exclusivo en contra del otro o a favor del otro, bueno, yo creo que a lo mejor el tema es que todavía no está muy claro qué es eso de libertad. Entonces, bueno, si se hace un cierto esfuerzo en definir primero qué es libertad, pues a lo mejor se disuelve esa aparente aporía entre libertad como conflicto entre el yo y el otro, ¿no? Yo entiendo la libertad, como dijo una vez una mujer que conocí muy interesante, francesa, allí en Vilanova, y dijo, libertad es la capacidad de escoger tus propias cadenas, porque requiere conocerse a sí mismo tanto como para conocer tus condicionamientos hasta el punto de ser consciente de ellos y convivir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que libertad es autoconocimiento y responsabilidad de uno mismo. Y por eso no entiendo que me lleve a un enfrentamiento con el otro. Al revés, el otro a veces me echa una mano, ¿no?, para conocerme a mí, y cuando no, pues simplemente lo desecho. Y bueno, pues yo creo que esto era todo. Eso. Bueno, podemos, si queréis intervenir, hacemos una rueda, ¿no? Para que no pase como ayer. Yo quería decir una cosa que me parece muy interesante. Es una cuestión pues, que muchas veces provoca contradicciones, que no sea entendida o que no sea explicada suficientemente. ¿Qué es antes, el grupo o el individuo? Es decir, está muy bien pensar en común, está muy bien el concepto colectivo, todo eso está muy bien. Y el primero que lo suscribe soy yo. Pero claro, ¿puede un individuo que forma parte de un grupo desear el bien común si no tiene satisfechas sus necesidades básicas? Estoy hablando de las vitales, por ejemplo. ¿Es eso posible? ¿Se puede calificar esta argumentación de que es antes el individuo en cuanto a una entidad biológica que satisface unas necesidades básicas, vitales, imprescindibles? ¿Se puede calificar o decir, cuando se defiende eso, que ese individuo es un individuo egoísta? ¿O eso es una demagogia? Es decir, para mí me ha parecido entenderte en lo que tú has dicho, Félix, que no es posible una concepción de grupo si no hay un respeto hacia el individuo. Por respeto hacia el individuo entiendo un poco esto que estoy diciendo yo, ¿no? Y yo sí quería preguntarte a ti, en relación a esto, bueno, existe una corriente en el anarquismo, que es el anarquismo individualista, de Rudolf Steiner, creo que era uno de sus defensores máximos,
Y yo no sé, yo quería preguntarte a ti, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? Porque hay como una cierta confusión en torno a esta cuestión, ¿no? Yo tampoco lo tengo muy claro, pero sí tengo claro que para mí antes es el individuo que el grupo, porque es que el grupo no puede salir adelante si el individuo previamente no tiene satisfecho eso. No sé, para mí no es posible esa construcción. Entonces, claro, hay corrientes y filosofías que sostienen lo contrario, ¿no? Y bueno, son muy respetables, pero yo no me adhiero a eso. Entonces, yo quisiera conocer tu opinión al respecto de todos los que estamos aquí. Y también quisiera plantearte una cuestión, ¿no? Que también nos hemos planteado algunas personas que tenemos blog, que tenemos una forma de difusión a través de las redes y tal, ¿no? Realmente la labor crítica que muchas veces hacemos, esa intelectualidad crítica a la que tú te has referido, ¿estamos haciendo un buen papel? ¿O estamos haciéndole el favor precisamente al que potencia esto y no somos nosotros conscientes? ¿Tenemos que olvidarnos de esta labor que estamos haciendo? ¿Tenemos que hablar solo de lo bonito, de lo positivo, de todo esto? ¿Tenemos que seguir siendo críticos? ¿O al ser críticos lo que estamos haciendo es... le estamos haciendo el trabajo al sistema? Entonces, bueno, hay más cosas, pero no quiero extraerme más. Quería plantearos esto. Joaquín. Antonio. Has puesto el dedo en la llaga de una cuestión muy importante, que es el pensamiento crítico. Seguro. Sí. Bueno, lo que se ha dicho aquí, yo espero que intervenga más gente. Quiero solo contestar dos cuestiones. Vamos a ver, la idea de que todo es un conflicto y una lucha interior no tiene nada que ver con el dualismo vulgar. Eso el primero que lo plantea es Heráclito, ¿no? Y luego Hegel, en la idea de que el sujeto está en todo lo real es conflictivo, ¿no? Entonces esa cuestión se aplica al ser humano y surge la teoría del sujeto bipartido, nada más. Pero el primero que plantea por escrito la idea de la naturaleza contradictoria de lo real es Heráclito. Entonces Heráclito ve todo como conflicto y el ser humano también. Entonces yo creo que eso es una verdad de sentido común, que hay que aceptar. Precisamente el problema está en cómo se combina una cosmovisión de la convivencia con el hecho de que siempre hay conflicto. A veces el conflicto está latente y otras explota. Entonces, la habilidad... Y ahí hay una contradicción, ¿no? Porque en mi caso ya acepto la idea del conflicto, pero acepto la idea de la convivencia. Eso es una contradicción, que la resolvería si aceptara una cosa u otra. Pero yo acepto las dos. Entonces, procuro vivir esa contradicción lo mejor que puedo en cada caso. Luego, lo del pensamiento crítico. Yo sí creo que tenemos un exceso de críticas que sobra y que la crítica no es constructiva, que la crítica no crea, y entonces pues y que nos olvidamos de que una cosa es criticar las instituciones y otra cosa es estar con la gente que estamos al lado. Con la gente que estamos al lado no puede ser la crítica el elemento decisivo. Entonces no puede ser, tiene que ser una voluntad de ver lo positivo. Esto tiene un nombre que se llama ética sodalicia, que es leña a los de arriba y afecto a los iguales, dicho de forma clara, que también es conflictivo, ¿no? Y muy a menudo se nos van las fuerzas en un excesivo criticismo y nos olvidamos de los proyectos, de las propuestas, de las transformaciones, todo esto. Es mucho más fácil andar siempre criticando la economía capitalista que hacer proyectos de transformación, pero esos proyectos hay que hacerlos. Ya está.
ese concepto. Entonces, desde mi individualidad me acerco, trabajo en lo que sea, vivo con ellos, pero después de es decir, ni el colectivo me absorbe, ni me anula como individuo, ni yo me meto tanto en el colectivo que pueda dislocar el proyecto común. Entonces, sí estoy de acuerdo en que yo, como individuo, llegó un momento en la vida familiar, en el que dejas la familia, te autoeducas, es decir, primero tienes que hacer esas enseñanzas que te han dicho que son buenísimas, estupendas, de la moral, de no sé qué, de las leyes propias, las digo y a lo mejor me digo, esto no me gusta, creo que no es bueno para mí, pero tampoco es bueno para los demás. Entonces me autoeduco y soy capaz de ponerme enfrente de esas leyes y tal que no me gustan, pero sin distorsionar otras. Sin forzar a los demás a que piensen como yo sin meterme tan dentro de esa ley o tan fuera de esa ley que se me excluya. Es decir, me hago mi autocrítica y me digo, esto no me gusta, creo que no es bueno para mí, tampoco debe ser bueno para los demás, pero que los demás piensen lo que les dé la gana, porque hagan lo que les dé la gana. Yo lo que intento es convivir con los que me rodean en buena armonía, sin ñoñerías, evidentemente, pero que tampoco me machaquen con el que debo estar forzosamente en los otros. Yo no soy el colectivo, no estoy allí, no pretendo que el colectivo me destruya como un niño. No sé si se está muy bien, pero es en la vida diaria. Yo dejamos Valladolid a un pueblito muy pequeño, porque yo pensaba que iba a ser la bomba, porque era capaz de que la gente me enseñara cosas de cómo se vive en el mundo rural, y la primera bofetada fue: aquí van a venir los de fuera a decirnos cómo es esto. Entonces, la vida como neorrural, me ha enseñado muchas cosas. Es decir, la gente que se mueve allí tiene los mismos vicios y las mismas virtudes que la gente que yo dejé en el mundo. Está clarísimo. Y entonces, la gente que me aceptó allí me sigue aceptando. Somos un saco con un 50%, un 40% de lo que quieras, de bueno y de malo. Si coges ese 40% de malo y lo quitas, no estás cogiendo todo el mundo, no lo estás aceptando en su totalidad. Con lo cual, el respeto es coger ese saco, lo bueno y lo malo que tiene, lo aceptas y lo aceptas. Pero no intentes hacer que sea buenísimo tal como tú quieres ser, han sido que yo en el pueblo somos de fuera, a pesar de vivir 23 años allí, seguimos siendo de fuera. Y esa convivencia no es posible. Tratamos de ser cordiales, hola, buenos días, buenas tardes hace, de paseo con los niños, es decir, somos educados, pero no podemos ser más. Es decir, no sabemos. Porque he aceptado ir allí. Entonces, si la convivencia no es posible, vamos a que por lo menos sea cordial. Entonces, ese proyecto común yo no lo podía dejar acá, llevar a cabo, porque la gente aquella no me gusta. Tampoco tengo lo bueno que puedo esperar, ¿vale? Entonces, por un lado es frustrante, pero por otro es bueno. De convivencia social, pues eso es lo que tenemos. Sí, la descripción que tú has hecho es lo común, ¿no? O sea, la gente de las aldeas no es mejor que la de la ciudad, ¿eh? Está moldeada por la televisión y está con todo, ¿no? Entonces, por eso yo he empezado mi intervención diciendo que nuestras perspectivas de lo que vamos a encontrar tienen que ser bajitas. O sea, tenemos que contentarnos con lo posible hoy, porque si no, caemos en un irrealismo que no responde a las condiciones, ¿no? Tenemos que partir de otro hecho.
yo he calculado que el 99% de los proyectos colectivos fracasan, 99%, de todo tipo. Y eso hay que aceptarlo, porque es mejor que lo aceptemos y pensemos en cómo podemos remediarlo, aunque tardemos 20 años en dar con el asunto, que lo neguemos, ¿no? Fracasan, los que suelen funcionar mejor son los de tipo familiar. Hace poco me lo decía alguien, decía, mira, la gente, por ejemplo, que se ha ido al campo, los que mejor funcionan son los que se basan en una familia. En la familia son los que 20 años después siguen existiendo, y los que eran grupos de amigos y tal, pues difícilmente superan los 3-5 años, ¿no? Y si los superan, a veces hay que ir allí y ver qué es lo que está pasando, porque no siempre la continuidad del proyecto significa que sea un éxito, porque el proyecto se puede haber cambiado completamente y ser una cosa que ya aporta muy poquito, ¿no? Entonces, pues ahí están las cuestiones de la convivencia sin resolver, y de los proyectos estos, y bueno, pues es mejor ser realista, sí. Yo aquí en la casa mismo, pues ya he visto, creo que vosotros sois la 4ª generación que yo he conocido aquí, ¿no? O sea, más o menos en las cuestiones colectivas la gente rota cada 4 años. Yo llevo aquí ya 16 viniendo, o 14, pues sí, me ha dado tiempo a ver 3, sí. Y bueno, yo nunca he intervenido aquí en nada, he venido, pero no he querido, cuando ha habido algún problema, he procurado no meterme, no es mi función, es muy difícil y prefiero no. Pero sí he tomado nota de lo que yo estaba oyendo, de lo que me contaban, con el fin de aprender, y a lo mejor algún día podemos aportar algo, ¿no? Lo que tú has dicho antes, hay una cuestión que dice, la sociedad, todos nacemos en una sociedad, etcétera, etcétera, sí, pero curiosamente la sociedad actual nos construye como seres asociales. Eso ha pasado poquísimas veces a lo largo de la historia. La mayoría de las sociedades construyen al individuo como sujetos sociales. Ahora no. Ahora le construyen como sujeto social. Y cada vez más. Entonces, claro, es un sujeto social asocial. O sea, construido socialmente como ser asocial. Y eso plantea una contradicción muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo la resolvemos, no? Bueno, no sabemos. Pero por lo pronto, yo creo que ser conscientes de las limitaciones de las que partimos como personas de un siglo y de un lugar, pues está bien, ¿no? Sabemos que es así, ¿no? Nosotros no... Mira, hace años, fíjate, no sé si os acordáis de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, cuando hubo un choque con la policía, Vitoria se insurreccionó y tal. Y hablando con un chico que conocía muy bien aquello, me contó por qué aquello pasó. Y me dijo una cosa que yo lo sabía, pero no me había dado cuenta, ¿no? Es de esas cosas que te aclaran muchísimo. Dice, vamos a ver, Félix, dice, mira, allí fue toda la gente de las merindades de Burgos a trabajar, mucha gente de los pueblos de Vitoria, y eran personas que estaban muy acostumbradas y eran muy sociales porque se habían criado en pequeñas aldeas con concejo abierto, con sistemas comunitarios y estos. Y para ello era muy fácil llevar las asambleas en las fábricas, llevar las asambleas en los barrios. Dice, todo lo que llevó a la gran explosión, que se estuvo a punto de hacer una insurrección general en Vitoria el 3 de marzo, hubo 5 muertos y 200 heridos, la policía tuvo que disparar a ráfaga contra la gente, o sea, no tiro a tiro, la policía disparó, hay una descripción o dos, disparaban a ráfagas contra, ¿no? Según iba la gente por la calle, iban disparando a la distancia, no disparos de pistola de un policía que en un momento se ve acorralado, sino que les dieron la orden de disparar contra aquella gente. Bueno, pues fue una situación insurreccional, porque era gente que se había criado en la sociabilidad de la sociedad rural tradicional, de las merindades de Burgos, que está muy cerca todo esto, y que cuando van a Vitoria son capaces de llevar el proceso de mantener primero, me parece que duró la huelga anterior en Michelin 1 mes, o 2 meses, o 3, mantener todo aquello, toda aquella combatividad, no hubiera sido posible con sujetos actuales asociales. Y eso es así, y la prueba es que hoy no pasan cosas así ni de lejos, ¿no? Aunque en cierta medida hoy las condiciones sociales son peores, porque aquella gente no se estaba muriendo de hambre, en realidad estaba consiguiendo salarios relativamente altos, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver la base sociológica de las cosas que pasan, ¿no? Y entender nuestras limitaciones para irlas superando, ¿no? Y con el tiempo quizá consigamos establecer algunos criterios, ¿no? Yo pienso que la consideración de la positividad del individuo se basa en un hecho que muchas veces se nos escapa. En general se nos
educa en la idea de que hay solo una forma de bien y una forma de mal para hacer algo. Que la forma de bien es la mía y la forma de mal son otras, ¿no? Y no es verdad. Si uno estudia una situación puede encontrar que hay varias formas de bien y varias formas de mal. Cualquier cosa se puede hacer bien de 3 o 4 maneras y se puede hacer mal de 3 o 4 maneras. Por lo tanto, en los conflictos que suceden a menudo entre que yo creo que está esto bien y tú lo estás haciendo mal, muy a menudo sucede que quizá yo lo estoy haciendo bien, pero hay otras formas de bien también. Y eso lo ves constantemente si tienes la mente entrenada para verlo. Y eso hace que decir, bueno, pues hay 2 maneras de hacerlo, vamos a hacerlos incluso tú de una manera y yo de otra, a ver de qué. Y esto es muy útil porque esto sucede mucho en, por ejemplo, bueno, es lo que yo hago mal, la manera de escribir. No hay muchas maneras de escribir, de preparar un texto, pero hay muchas maneras de preparar un texto bien, varias. O sea, yo el otro día leí una novela de un autor actual y me gustó mucho su manera de escribir. Es muy distinta de la mía, pero me gustó mucho y me quedé sorprendido de eso, ¿no? Entonces yo podría describir 4 o 5 maneras de escribir bien y muchas maneras de escribir mal, ¿no? Eso ya permite una base de confluencia, ¿no? Porque ya no hay un conflicto entre una manera, sino hay varias maneras que podemos aceptar, ¿no? Bueno, pues esos son avances, ¿no? Y además eso es así, ¿no? El bien siempre adopta diversas maneras, no es un bien único. El bien moral, el bien político, entonces pues a menudo incluso uno está convencido de lo que está haciendo está bien, pero encuentra a alguien que lo está haciendo también bien, o incluso mejor, o quizás solo un poquito peor, y no merece la pena entrar en discusiones porque aunque lo esté haciendo un poquito peor, no es rentable la discusión que se organizaría y la pérdida de creatividad de esa persona a cambio de cambiar su manera de hacerlo por la mía cuando sería solo una ventaja insignificante. Entonces esos modos nos permiten ir reconstruyendo la sociabilidad, ¿no? En muchas sociedades eso se hacía de forma rutinaria, ¿no? Se decía, bueno, hay que hacer esto, tú lo haces así, tú lo haces así, tú lo haces así. Bien, pero tú no, tú lo estás haciendo mal, pero estos lo están haciendo bien. Entonces eso ya son formas distintas, ¿no? Respecto a lo que tú has dicho, Antonio, mira, una necesidad fundamental, vital de los seres humanos es la convivencia. No solamente hay que definir las necesidades básicas en términos fisiológicos, alimento, vestido y casa, la convivencia es fundamental. Cuando el ser humano no recibe la atención de la convivencia y del afecto, no es un ser humano completo. O sea, se produce como una destrucción del individuo por muy bien alimentado que esté, ¿no? Entonces, en la sociedad actual siempre se nos dice que necesitamos unas condiciones mínimas, básicas, de alimento, de atención médica y tal. Sí, eso es verdad, pero también si queremos ser seres humanos necesitamos unas satisfacciones emocionales que hoy no existen y que están siendo sustituidas con los tratamientos psiquiátricos, con las pastillas y tal. Yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que el individuo debe saber curarse a sí mismo y debe de acudir solo a gente muy preparada en condiciones extremas. Debe de hacer un esfuerzo primero para curarse a sí mismo, sobre todo psíquicamente, hacerse las preguntas de por qué, entender sus problemas más como filosofía y moral que como psicología. O sea, como un problema filosófico, un problema moral, ¿no? La convivencia es un problema moral, claro, que no como un problema de disfunción, ¿no? Si se falla, si no se es capaz, bueno, pues se alcanza un momento en que sí, pero porque si no, uno no aprende nunca. Eso pasa con todo, ¿no? Compramos las cosas, no aprendemos. Compramos la casa, aparte que los bancos nos saquean, pero no aprendemos a hacer una casa. Si acudimos constantemente a un profesional para los problemas personales, no estamos aprendiendo a gestionarnos a nosotros mismos. Estamos solo siguiendo unos consejos, unas instrucciones que quizás sean buenos y nos curen, pero ¿qué quiere decir que nos curan? O nos resuelven la cuestión. No nos están enseñando a ser nosotros capaces de hacerlo. Comprar puerros es muy fácil, puedes comprar por €1,50 un kilo, pero ahí no aprendes a cultivar los puerros. Solo aprendes, en el mejor de los casos, a cocinarlos, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, ¿no? Y bueno, yo elijo, porque aquí también hay cuestiones de elección, lo he dicho antes. No hay una cuestión bien y otra mal.
Yo he explicado aquí cuál es mi elección en estos problemas, pero puede haber otra elección que sea tan buena o mejor que la mía, porque en definitiva la libertad es una elección de metas. ¿Qué metas elegimos? ¿Cómo queremos construirnos? Puede haber diversos procedimientos de construcción del sujeto, no tiene por qué haber uno. Yo solo he explicado el mío o el que más me gusta a mí, pero puede haber otros muchos, otros diversos. Según las metas, o incluso con las metas que yo tengo, puede haber otros procedimientos, otras vías, que sean incluso mejores, ¿no? Hay elección. Entonces, la libertad siempre tiene que tener una pluralidad y tiene que haber unos sistemas de elección. Si ejercemos la libertad y solo podemos elegir una cosa, no hay libertad. Y eso también tiene que manifestarse en el trato con los demás. Bueno, yo te quería plantear un poco la situación en la que estamos ahora el colectivo VA. Bueno, tú has hecho alusión varias veces a la casa como proyecto y te quería contar que ahora mismo la casa y el VA son dos proyectos independientes y de hecho la mayoría de nuestros conflictos en este momento vienen por ahí, ¿no? Por una falta de entendimiento y por una concepción diferente de lo que es hacer bien las cosas o mal, ¿no? Entonces ahí, bueno, porque sepas un poco en el punto en el que estamos. Y luego te quería preguntar si se puede considerar un fracaso para un colectivo el hecho de que no sea capaz de entender la creatividad de un individuo o potenciarla, o cuando hay una persona cuya creatividad, es como lo has llamado tú, o cuya manera de hacer no es entendida por el resto, llega un momento en el que se crea una insatisfacción, una falta de entendimiento. Entonces, si eso lleva a que el individuo no sea capaz de realizarse dentro del grupo y abandona el colectivo, ¿se puede considerar un fracaso para el colectivo? ¿No hemos sido capaces de que esta persona se realice dentro de este grupo? O no sé, o a lo mejor su manera de realizarse va en contra de nuestros objetivos comunes, no sé. Mira, el proyecto del VA, cuando se hizo a partir de la agroecología en los tiempos de José Ángel, me gustaría que estuviera aquí José Ángel, porque le iba a decir algunas verdades que no le he dicho en 10 años. Pero amistosas, muy amistosas. Yo admiro mucho a José Ángel en muchas cosas, incluso su libro de Con la comida no se juega, que a mí me parece un libro de referencia. Bueno, pues tenían metas demasiado ambiciosas. Sí, el proyecto surgió con metas demasiado ambiciosas. Se pensó que el proyecto iba rápidamente a expandirse, iban a haber muchos proyectos y entonces iba a haber una red de proyectos como este que se ayudaran y tal. Luego la cosa no ha sido así, han salido 2 o 3 en Madrid, o yo no sé si funcionan todavía, y poquito más, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció falto de realismo, porque no evaluaba correctamente lo degradada que está la sociedad, las dificultades que hay hoy con hacer agricultura. O sea, había 3 o 4 elementos que, si se hubieran tenido en cuenta, hubieran rebajado las expectativas y no se hubieran marcado metas tan grandiosas, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Luego, en segundo lugar, el proyecto se encerró demasiado en sí mismo porque había que aplicar los criterios agroecológicos, y otra gente que no los aplica, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya esa gente no se la trataba igual de bien, ¿no? A lo mejor había en un pueblo de Cantabria una gente que no creía en la agroecología porque eran permacultores, o en Galicia, y entonces ya con ellos había como... Es cuando lo que sucede siempre cuando uno se aferra a un dogmatismo. Es mejor no aferrarse a nada. O sea, y evitar todas las palabritas, permacultura, agroecología, todas. Yo prefiero evitarlas todas y ir al meollo de las cosas, ¿no? Entonces eso ya desde el principio, pues, tenía eso como negativo. Como positivo, aquí se llegaron a hacer cosas en agricultura, en el huerto ese, magníficas. Yo recuerdo hace 4 o 5 años que ahí se llegaron a desarrollar sistemas muy buenos, ¿no? Llegó aquí a vivir 20 personas en algún caso, y esto era un punto de referencia en Valladolid. Me acuerdo cuando se hacían los conciertos aquí debajo por la noche, que bueno, se dejaron de hacer también porque surgieron problemas, la gente bebía demasiado y cosas así, ¿no? Y luego la gente se iba a mear ahí a la huerta y te llenaban todos los repollos de tal, y claro, eso era un poco asqueroso luego. Pero bueno, y eso ya empezó un poco, pero en la época yo recuerdo que venías a Valladolid y el VA era un lugar referencial. Hablabas con cualquiera en Valladolid, era conocido. Luego ya, claro, empezaron a suceder cosas, quizá ya más un poco en la fase descendente, ¿no?
Ahora mismo creo que esto está en una fase descendente y tenéis que aceptarlo así, ¿no? Entonces tenéis que decidir si vais a quedaros en la fase descendente para que no vaya más, o vais a proyectar una fase ascendente nueva, ¿no? ¿Vais solo a gestionar el momento negativo o queréis convertirlo en un elemento positivo? Eso exigiría mucho. Hacer esto una cosa con la fuerza que tuvo hace 8 años sería difícil, ¿no? La gente que lo llevó pues lo ha ido dejando. Colilla se fue, que quizá era la persona más emblemática de aquí. José Ángel, yo hace ya 4 años que no lo veo. Bueno, todos estos, ¿no? Luego, respecto a lo que tú has dicho, mira, a veces si una persona se va es mejor, porque si no hay confluencia, pues puede desarrollarse fuera. El proyecto no tiene por qué adoptar una actitud, digamos, excesivamente complaciente con nadie. Un proyecto, un colectivo, tiene que tener deberes con una persona, pero exigirle también deberes a él. Es decir, tiene que haber una reciprocidad. Si alguien no, yo no sé a quién te refieres, pero si alguien no se encuentra a gusto, pues si se va, puede ser una buena solución, ¿no? O sea, que no se ha sabido tratar, bien, pues... Sí, pero como tú dabas mucha importancia a fomentar la creatividad individual como forma de búsqueda de nuevas soluciones o a problemas, no sé, que a lo mejor eso es un potencial que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Pues eso lo tenéis que ver vosotros. Puede ser que no se haya sabido desarrollar la creatividad de una persona en concreta, o puede ser que esta persona, por ejemplo, quería tener una relación basada en tener derechos sobre el colectivo, pero no deberes. O sea, las cuestiones son así, ¿no? Claro, hay que ver qué pasaba, ¿no? Igual que si yo voy por la calle y alguien me tira una piedra, pues puedo ser que yo antes le he pisado y no me he dado cuenta, o puede ser que él pues me tire una piedra agresivamente, ¿no? O sea, esas cosas solo son en concreto. Tenéis que llegar a una conclusión, pero a veces lo mejor que puede hacerse en esos casos es establecer una ruptura amistosa. Y priorizar la salud de un colectivo, o sea, protegerse colectivamente frente a personas tóxicas, dañinas, puede ser una estrategia válida. Sí. Yo recuerdo cuando el 15M había gente que se te metía en las asambleas y te estropeaba la asamblea, pero una sola persona te estropeaba 300, porque no dejaban hablar a nadie, gritaban, no sé qué, y llegaba un momento que era terrible, ¿no? Había como un respeto por esa persona y se iban yendo, ahora 50 personas y al final nos quedábamos 15, ¿no? Y aquello no puede ser, ¿no? Los individuos tienen que respetar a los sistemas colectivos, tienen derechos y deberes, el sistema de derechos y deberes es equitativo, ¿no? Y en ese sentido incluso todo colectivo debería de hacer una selección de la gente que se le incorpora. No se debe de admitir. Yo creo que aquí durante un tiempo había un periodo de un año, ¿verdad? No, era un mes. ¿Un mes? Establecido en estatutos pone un mes. Un mes. Pero bueno, no sé, el caso es que ahora últimamente esto no se ha llevado a cabo y ha tenido consecuencias bastante claras y bueno... ¿A qué te referías igual? O sea, tenemos un año como compromiso para una persona que se meta en el colectivo. Claro, hasta que se participaba en la asamblea de aquí, yo creo recordar que durante un tiempo era un año, o 6 meses. Entonces era un mes. Un mes como de conocimiento. Bueno, pues... Sí, con una especie de padrino, o figura de referencia que... Muy buena idea, ¿ves? Eso es muy buena idea. Sí. Alguien que conozca a la persona que quiera adherirse, ¿no? Y que pueda hacer de intermediación entre el grupo y esto. Sí, todo eso pasa. No hay, mira, en las cuestiones estas no hay soluciones fáciles, porque yo a veces en las asambleas del 15M, yo decía, bueno, pues me acuerdo en Barcelona con una mujer que es que aquella mujer lo destruía todo. Y nadie se atrevía a decir nada, ¿no? Y aquello era, y ya alguien dijo, vamos a decirle que se vaya. O se va ella o nos vamos todos. Y se tuvo que hacer eso. Yo recuerdo luego que yo la volví a ver otra vez y, bueno, pues se llegó a una decisión, no hablarla. No se la echaba, pero estaba allí y nadie le contestaba nada. Ella intervenía y no se la seguía, porque era terrible, ¿no? Pero tardamos mucho tiempo y mucha gente en llegar a esa conclusión, porque parece que nos daba vergüenza hacer eso, que estaba mal, pero claro, es que estaba destruyendo todo, ¿no? Yo creo que además en esos procesos se consume demasiada energía que luego es muy valiosa para otro tipo de cosas. Entonces sí que es un factor que yo creo que determina mucho la, no
sé si llamarlo efectividad del grupo, porque se merma mucho la energía Claro. y al final cuando la persona abandona el colectivo sientes como un alivio de... Pero por otro lado también sientes como un remordimiento de, ¿será que no lo hemos gestionado bien? ¿Será que no lo hemos sabido hacer para que esta persona, no sé, siempre queda ahí? Puede ser que no se haya hecho bien, pero también es verdad que hay un número de personas que no son sociales. Y eso es así y lo será siempre. O sea, tenemos que apearnos de las teorías estas, de los elementos de todos los utopismos, ¿no? Porque no, siempre habrá un sector de la sociedad que no se integre, que es todo lo que hay que buscarle una salida razonable, ¿no? Eso antes en la sociedad tradicional se hacía cuando había gente que no era capaz de convivir, pues se le invitaba o se le animaba a irse a vivir a una cueva como eremita, como ermitaño o cosas así, ¿no? Y entonces se establecía un criterio por el cual, bien, pues si no participas en la convivencia, puedes no participar, pero entonces no exijas al colectivo que te considere, ¿no? Sino que, bueno, pues tú quieres vivir por tu cuenta, pues vive por tu cuenta, ¿no? Pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por ti, ¿no? Tiene que haber el principio de reciprocidad es necesario, porque si no te acabas convirtiendo como en siervo de alguien, ¿no? Y eso no es, ¿no? Sí, yo al respecto de esto que estáis hablando y también con la pregunta que le había hecho antes, la pregunta que va antes, el grupo o el individuo, a mí a veces las preguntas tan abstractas me resultan unas encerronas, porque es una pregunta dicotómica, que va antes o esto, entonces solo te enfrasca en una posible respuesta de las dos, entonces la pluralidad de la realidad se cierra en dos polos, y depende de cómo respondas, como es abstracta, no es situacional, no está aferrado a un contexto, es absoluta, entonces parece que si respondo que sí al individuo, entonces el grupo tiene que supeditarse al individuo y ya funciono con ese mecanismo. Y si decido que no, que el grupo es lo que vale, ya todos los individuos tienen que estar por debajo del grupo y no pueden ver su creatividad mejor potenciada, ¿no? Pues a mí me gusta ver, frente a preguntas tan abstractas y que tienen ese corte absoluto de la respondo hoy, la respondo además para siempre y en todas las situaciones posibles de la vida, me gusta la pregunta contextual. Es decir, ¿en qué momento el grupo necesita sacrificarse o darse hacia un individuo porque hay una necesidad? ¿En qué momentos y en qué situaciones un individuo tiene que sacrificarse por el grupo? Sacrificio humano por un grupo, o sea, es algo que se conoce. Igual que yo me puedo quedar un día sin comer porque veo un niño o una persona más necesitada que yo y mi necesidad de comer, digo, mira, yo no me la suplo y tomo mi alimento. Y me sacrifico por una persona y me sacrifico por un grupo de personas, ¿por qué no? ¿En qué momento yo decido hacer eso? Y en muchos grupos, también lo que he visto, en comunidades intencionales y tal, que tienen a veces muy bien definidos protocolos de entrada, pero carecen de protocolos de salida. Y eso genera un bloqueo muy grande, porque pensamos que por excluir a una persona que efectivamente nos adapta al grupo somos malos, porque vamos con la idea de que todos tenemos que ser grupo y tenemos que incluir a todos, pero se nos olvida pensar que la otra persona también tiene que tener esta reciprocidad. Vale, tú quieres formar parte del grupo y tiene que haber un esfuerzo, y a veces el grupo tiene que decir, oye, no está viendo este esfuerzo, entonces si no cumples una serie de principios, que es lo que establece que el grupo funcione y vaya adelante, pues te tienes que ir. Tengo que por lo menos plantearte el hecho de que te vas, e incluso porque no tienes un mecanismo de expulsión cuando es necesario. Y no tenemos por qué ser malos. Lo malo es cuando utilizamos un mecanismo de expulsión para expulsar por dominación. El grupo se pone contra otras dos personas y las quiere expulsar por temas de poder y demás. Pero cuando es un mecanismo porque el grupo necesita existir, ¿por qué no invitar a la otra persona también a apartarse, a tomarse un tiempo, a replantearse las cosas? No necesariamente hecho desde la maldad, sino es decir, mira, hay que seguir para adelante con esto y creemos que esto está bloqueando totalmente. Y creo que es muy importante eso, tener protocolos de salida y replanteárselo, porque yo he visto muchas comunidades bloqueadas porque hay personas que llegan, se asientan, se acomodan y ya nadie las puede echar, porque no... Si los echas es como que estás tomando un poder que no tienes. Muy de acuerdo. Sí, y lo que has dicho al principio es muy importante porque en efecto lo que hay que hacer siempre es un estudio concreto de la situación. Hay situaciones en las cuales en un caso concreto algo
puede estar bien y en otro caso concreto ese mismo puede estar mal, ¿no? Y es así, y no podemos entonces hacer una explicación a priori de qué está bien o mal, más allá de unas normas muy generales, que una de ellas es lo que tú has dicho, tiene que haber un sistema de admisión de gente y un sistema de